En los últimos días del Tercer Reich, mientras Berlín ardía y el mundo presenciaba la caída del régimen nazi, un hombre permanecía al lado del dictador más temido del siglo XX, su médico personal. Un hombre que conocía los secretos, las debilidades y las enfermedades de Adolf Hitler, y que lo mantenía vivo cuando todos los demás lo daban por perdido. Ese hombre era Theodor Morell, el médico que inyectaba, medicaba y dopaba al Führer, asegurando que su cuerpo, aunque cada vez más débil, pudiera seguir tomando decisiones cruciales en los días finales de la guerra. Pero cuando Alemania cayó, cuando Hitler se suicidó en su búnker, Morell desapareció del mapa. No fue juzgado, no fue ejecutado, y por décadas su destino se convirtió en un misterio. ¿Huyó? ¿Lo protegieron? ¿O su final fue silencioso, casi invisible? Hoy descubriremos la historia completa de Morell, desde su ascenso al círculo íntimo de Hitler, sus métodos médicos controvertidos, su captura por los aliados y, finalmente, su muerte olvidada. Prepárate, esta es la historia del hombre que estuvo más cerca de Hitler que casi nadie y que sobrevivió al fin del Tercer Reich. Capítulo 1. El médico de Hitler. Theodor Karl Ludwig Hilbert Morell nació el 22 de julio de 1886 en Hesse, Alemania. Hijo de un maestro de escuela, provenía de un entorno humilde, pero pronto demostraría ambición y talento para la medicina. Tras estudiar en varias universidades europeas y prestar servicio durante la Primera Guerra Mundial, Morell abrió su propia práctica privada en Berlín. Su enfoque era poco convencional. Aplicaba inyecciones, vitaminas, hormonas y tratamientos experimentales que muchos médicos consideraban dudosos. Su clínica atrajo a la élite de Berlín, y fue allí donde conoció a personajes que lo recomendarían más tarde para tratar al hombre más poderoso de Alemania. En 1936, Adolf Hitler sufría de problemas gastrointestinales crónicos, insomnio severo, temblores y dolores constantes que ningún otro médico podía aliviar. Fue entonces cuando Theodor Morell entró en escena y, a diferencia de otros especialistas, logró estabilizar temporalmente la salud del Führer. Desde ese momento, Morell se convirtió en su médico personal y en una figura indispensable dentro del círculo íntimo del dictador. Capítulo 2. Métodos y drogas. La salud de Hitler en la sombra. Morell aplicaba tratamientos que hoy parecerían increíbles, incluso peligrosos. Adolf Hitler recibía diariamente más de 70 tipos de medicamentos, incluyendo vitaminas, hormonas, opiáceos, estimulantes y metanfetaminas. Entre ellos destacaba el uso del Pervitin, una metanfetamina que le daba energía temporal y alivio momentáneo, pero generaba dependencia severa. También le administraba extractos de testículos de toro, inyecciones intravenosas de glucosa y gotas de cocaína para los ojos. La combinación de estas sustancias producía efectos temporales, mejorías visibles seguidas de episodios de paranoia, temblores y ansiedad extrema. El poder de Morell no residía solo en la medicina. Sabía cómo mantener a Hitler dependiente, cómo aliviar su malestar y al mismo tiempo, cómo controlar su cuerpo y, indirectamente, sus decisiones. Por esta razón, era despreciado por otros jerarcas nazis, quienes lo consideraban un charlatán, pero protegido por el mismo Führer. Capítulo 3. Los últimos días en el búnker. A medida que la guerra avanzaba y Berlín se convertía en un caos, la salud de Hitler se deterioraba rápidamente. Morell permaneció a su lado hasta los últimos días dentro del búnker, administrando medicamentos y estimulantes, mientras el dictador sufría ataques de temblores, paranoia y agotamiento extremo. Sin embargo, en los últimos días de abril de 1945, Hitler decidió prescindir de él. La razón exacta sigue siendo objeto de debate. Algunos historiadores sostienen que Hitler desconfiaba de la efectividad de sus tratamientos, otros, que era un gesto final antes de su suicidio. Sea cual fuera la causa, Morell salió del búnker y desapareció entre las ruinas de Berlín, atravesando calles destruidas, bombardeos y caos generalizado. Capítulo 4. La captura por los aliados. Tras semanas de esconderse, Morell fue finalmente capturado por tropas estadounidenses cerca de Bad Reichenhall, en el sur de Alemania. Su aspecto estaba deteriorado, su higiene era deficiente, su cuerpo afectado por años de excesos médicos y su estado mental reflejaba fatiga y paranoia. Los aliados lo trasladaron inmediatamente para interrogatorios, conscientes de que era un testigo clave. Morell podía detallar los tratamientos médicos de Hitler, sus adicciones, sus enfermedades, e incluso sus hábitos y comportamiento en los últimos días del Tercer Reich.
A pesar de su cercanía a Hitler y del conocimiento que poseía, Morell nunca fue juzgado en Nuremberg ni acusado de crímenes de guerra. Su delito era haber servido al dictador, pero no haber participado en experimentos humanos ni decisiones de genocidio. Esto lo colocó en un limbo, testigo valioso, pero no culpable. Capítulo 5. El deterioro físico y mental. Durante su captura, Morell sufrió un rápido deterioro físico. Su cuerpo, acostumbrado durante años a dosis masivas de medicamentos, comenzó a colapsar. Presentaba problemas renales, cardíacos, obesidad y signos de dependencia química severa. Su mente también se debilitaba. Episodios de paranoia, confusión y estrés intenso marcaron sus últimos años. Los registros de sus notas médicas y testimonios se mantuvieron clasificados durante décadas, y durante años fue olvidado por la historia. Morell ya no era el médico poderoso que caminaba junto a Hitler. Era un hombre frágil, cansado y reducido a la sombra de lo que alguna vez fue. Capítulo 6. La muerte de Theodor Morell, extendido. Tras su liberación de los interrogatorios, Morell vivió los últimos años de su vida en relativa oscuridad. Se trasladó a Baviera, buscando refugio lejos de la atención pública y del escrutinio de los medios. Durante ese tiempo, su salud continuó deteriorándose. Las décadas de tratamientos extremos, inyecciones diarias y medicamentos experimentales habían dejado secuelas profundas en su organismo. Presentaba problemas cardíacos graves, daños renales irreversibles, obesidad extrema y un sistema nervioso afectado, producto de su exposición constante a estimulantes y drogas que él mismo administraba a Hitler. Su vida social también se vio afectada. Sus antiguos colegas y contactos del Tercer Reich habían desaparecido, muerto, detenido o enjuiciado, y Morell quedó aislado, con pocos amigos y sin influencia. Su existencia se convirtió en un periodo de anonimato silencioso, en la que recordaba con cierta nostalgia y temor sus días de poder junto al Führer. A pesar de haber sobrevivido a la caída del régimen y a la guerra, Morell nunca recuperó su prestigio ni la relevancia que había tenido en el círculo íntimo de Hitler. El 26 de mayo de 1948, Theodor Morell falleció en un hospital de Tegernsee, Baviera, a los 61 años. Murió sin juicio, sin notoriedad y prácticamente sin dejar legado público. Su muerte pasó desapercibida, y su nombre quedó relegado a archivos y testimonios de historiadores. Sin embargo, Morell dejó un legado ambiguo. Fue el hombre que sostuvo, en cuerpo y medicinas, al dictador más temido de su época, y cuya influencia médica pudo haber afectado el curso de la Segunda Guerra Mundial de formas sutiles pero significativas. Su vida terminó como la de un hombre consumido por los excesos y por la cercanía al poder, recordando que incluso quienes acompañan al gigante histórico pueden caer en el anonimato. Capítulo 7. El legado y la lección histórica, extendido. La historia de Theodor Morell no es solo la de un médico al servicio de Hitler, sino la de un testimonio de cómo la medicina y la ciencia pueden convertirse en herramientas de poder y control. Morell demuestra que, incluso en los niveles más íntimos de la vida de un líder, la influencia puede ser decisiva, desde controlar la salud física y mental de Hitler hasta condicionar su estado emocional y cognitivo en momentos críticos de la guerra. A través de sus notas y registros médicos, hoy podemos entender la dependencia del dictador hacia los tratamientos de Morell y cómo esto pudo haber afectado decisiones militares y políticas. La historia muestra que el poder no siempre se ejerce con armas o decretos, a veces se ejerce con jeringas, cápsulas y fórmulas químicas. Morell, aunque no participó directamente en crímenes de guerra, fue un actor invisible que moldeó, en la sombra, el destino de Europa. Además, su historia plantea preguntas éticas sobre la medicina. ¿Hasta qué punto un médico puede servir a un líder sin cuestionar las implicaciones morales de sus acciones? Morell nunca rechazó servir a Hitler, y aunque sus métodos fueron efectivos a corto plazo, también contribuyeron a la dependencia del dictador, acelerando su deterioro físico y posiblemente mental. Su legado también es un recordatorio del anonimato de aquellos que estuvieron al lado de los grandes nombres de la historia. Mientras los líderes mueren con notoriedad, sus colaboradores pueden desaparecer en el olvido. Morell murió sin honores, sin juicio y sin reconocimiento, pero su vida ofrece una perspectiva única sobre el Tercer Reich, sobre la psicología de Hitler y sobre el poder de la medicina como instrumento de control. En última instancia, Theodor Morell representa la complejidad de la relación entre ciencia, ética y poder. Un hombre que eligió servir al dictador más cruel del siglo XX y que, a pesar de sobrevivir al colapso del régimen, terminó consumido por su propia vida y olvidado por la historia. Su historia sigue siendo un recordatorio de que el poder tiene múltiples caras, algunas visibles y otras, como la de Morell,
profundamente invisibles.